Digital. El día de hoy veremos los comentarios relacionados con el paquete económico 2021. Como ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que es basado en una columna que el contador Jorge Ayax tiene en el Diario de Coahuila. La visión de nuestra empresa Bobicom es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Obviamente para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ayax, quien comparte esta visión y por lo cual hicimos este programa. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas tardes. Oye, ¿podrás Bien, poner ahí? contador. No me sale ahí en el Facebook para poderlo compartir. No sé si lo... Sí, dame un segundito, déjame de una vez lo valido, Sí, que esté dame un funcionando todo. segundito, déjame de una vez lo valido. Ahí está, Facebook. Igual ahorita te paso por aquí el link nuevamente Ok, porque aquí no, no para me... que lo compartas. Ya es que de repente tiene que volver a compartir con el link, ¿verdad? Ok, Ahí va, ok, un ahí va. segundo. Te voy a mandar aquí por WhatsApp, ¿ok? Sí, ya me aparece ahora sí. Déjame lo comparto. Perfecto. Tú me dices, Ya está listo. excelente, contador. Ahora sí. Bueno, pues obviamente, como ya platicamos, contador, ahí estuviste mandando por ahí en la lista de difusión mensajes relacionados con los cambios que venían para esto del nuevo paquete económico para el 2021. Entonces, Claro, obviamente, comentamos que el día de hoy sería recomendable comenzar a ver qué es lo que viene y pues obviamente empezar a revisar qué tenemos que hacer, ¿no? claro. Bueno, vamos a platicar. Obviamente, por cuestiones de tiempo, voy a resaltar lo más importante. Hay algunos otros cambios, pero creo que nos vamos a llevar la idea de por dónde está el tema. ¿Es correcto? En principio, bueno, como cultura general, se acostumbra a señalar cuáles son los criterios generales de política económica. Esto nos sirve para nuestros presupuestos, cómo estiman el tipo de cambio y otros temas. Por ejemplo, el crecimiento, bueno, ya lo hemos escuchado mucho, 4.6% es lo que se estima para el 2021 y para el cierre de 2020 tenemos una caída del 8%. Vamos a ver cómo se cumple. El presupuesto está hecho en base a un precio de barril de petróleo de $42 con 10 centavos. La inflación se está estimando en un 3% y el tipo de cambio que están estimando para el 2021 es de 22 pesos con 10 centavos. Básicamente esos son los datos que nos pueden servir por ahí para el tema de nuestros presupuestos. Ya ves que muchas empresas pues están empezando a hacer sus estimaciones y esos datos pues son importantes. En materia de ley de ingresos de la federación, prácticamente no hay cambio significativo. Los estímulos fiscales que ahí nos ponen prácticamente se mantienen, el del diésel, el del transporte, básicamente. Hay una reconsideración en la retención que te hacen los bancos por las inversiones, los intereses que te pagan. Si recuerdas, ya van 2 años consecutivos que se incrementa la tasa de retención. Si mal no recuerdo, era como más del 130% en 2 años. Bueno, ahora tenemos una disminución. Yo creo que es una de las pocas buenas noticias porque se Correcto. está disminuyendo de 1.45% que te retenía el banco sobre los saldos invertidos al 0.97%. Es decir, hay una disminución en la tasa de retención, lo cual es favorable. La tasa de recargo se mantiene en los mismos términos, básicamente. Entonces, de ley de ingresos de la federación, prácticamente eso es lo esencial. En materia de ICR tampoco no hay muchos cambios, son cambios muy dirigidos. Uno de ellos tiene que ver con las donatarias, se están atacando fuerte, por llamar de alguna manera, el tema de las donatarias autorizadas. Se dieron cuenta, según la exposición de motivos, que por ahí se está escapando una parte importante de la recaudación, señalando que pues se utilizaban estas figuras que no pagan impuestos, que son transparentes, para pues obviamente sacar algún provecho indebido en la parte fiscal, de tal manera que se ponen nuevos lineamientos y nuevos alcances. Uno de ellos que me llamó la atención es de que para que se considere que una donataria autorizada esté dentro de este régimen,
se va a requerir que cuando menos el 50% de sus ingresos provengan de donativos, es decir, que no se utilice para otro fin diferente a lo que se deben dedicar. Por ahí es donde se está escapando parte del tema. Y bueno, también se está requiriendo algún tipo de entidades que para efectos de que estén exentos de impuestos y que estén, bueno, son prácticamente entre el título tercero de la ley de impuestos de la renta, que tengan que solicitar autorización para recibir donativos. ¿A quiénes me refiero? Las entidades que otorgan las becas. De hecho, las empresas de escuela-empresa que estaba definido por ahí en la ley se elimina. Y ahora las entidades que recaudan o reciben ingresos para a su vez dárselos a empresas que otorgan becas, entonces van a tener que solicitar autorización. Las entidades de investigación científica y tecnológica, los que se dedican a la investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, y aquellos dedicados a la reproducción de especies de protección. Asimismo, hay un cambio muy importante ahí que nos va a dar que estudiar, es que en este tipo de entidades no lucrativas estaban, algunas de ellas, no todas, pero algunas estaban exentas de cumplir el requisito de comprobación de gastos, simplemente se les pedía un recibo simple. Entonces ahora esa parte se está eliminando para señalar que para Aparentemente ahí el contador tuvo un problema con el internet. Ahorita vamos a esperar si se restablece para continuar con la transmisión. Déjame le mandar por aquí un mensajito. Obviamente, esos temas es recurrente que los veamos con el contador dentro de los eventos que hacemos cada fin de año. Son datos que normalmente aparecen por ahí. Y obviamente pues se están viendo ahorita con anticipación debido a que salió el plan de trabajo por parte del gobierno y que la intención es que se revise pues, obviamente con antelación y no esperarnos a que ya se dé como un hecho. También entender que actualmente el gobierno pues tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y que pues, al final entonces es muy probable que todo lo que estamos viendo aquí con el contador se acepte. Conta, ya estás de regreso, ¿va? Sí, se fue un poco, no sé hasta dónde me escucharon, ¿no, Robert? Me quedé. Sí, A ver, ¿me checa, escuchas? dime, sí, dime lo Bueno, último en que te quedaste. mira, la última parte era nada más de ICR, de las La personas que notaria, están en sí, este régimen, un cambio ahí sí, de que tienen que estar comprobando sus gastos sí. invariablemente con un Eso CFDI, fue lo ¿verdad? último que te escuchamos, Conta. Ok, bueno. Entonces, brincamos tema, ley de IVA, nos vamos Sí, a IVA, de ICR prácticamente lo importante. más importante. En materia de IVA hay un par de comentarios. En materia de servicios digitales, acuérdate que este año entró a partir de junio Sí, la obligación de hacer retenciones de impuestos, tanto ICR como de IVA. Y el sí, tema aquí es de que el año pasado, bueno, este año, perdón, empezó en junio, se tenía establecido que cuando tú vendías algún producto, algún producto que fuera usado, no causaba IVA. O sea, si tú vendías a través de Mercado Libre sí, pues, algún producto o algo, no lleva, se decía que no hará efecto IVA, o sea, no te cobraban IVA en pocas palabras. Bueno, uno de los cambios precisamente es de que ahora, si esto se aprueba, a partir de enero, también te van a cobrar IVA cuando vendas un producto o un bien que esté usado, cuando ahorita no está grabado, ¿no? Entonces es un cambio importante. Otro también importante es que de hecho, cuando se estableció la reforma del año pasado, bueno, el año pasado vigente a partir de este año,
Se decía que aquellas plataformas extranjeras que no se dieran de alta en el SAT, para efectos de la retención, les iban a quitar su permiso, no sé cómo se pueda señalar, le iban a suspender, va a ser un bloqueo temporal de los servicios digitales, o sea, prácticamente le iban a sacar del esquema de Internet, porque no se dieron de alta. El año pasado ya venía, lo quitaron a última hora y ahora vuelve otra vez, es decir, se vuelve a proponer que en caso que estas plataformas digitales, propiedad de extranjeros que no tienen establecimiento en México, que no se den de alta en el SAT para efectos de la retención, les van a bloquear su señal. Entonces, una parte ahí importante. Entonces, prácticamente en materia de IVA sería lo más importante. No sé si tienes algún comentario hasta aquí, don Robert. Pues no, nada más el tema de que pues, aparentemente el gobierno quiere que la gente deje de usar las plataformas digitales. Me refiero a que si incluso ya se piensa grabar el tema de las cosas que son usadas, que en su momento pagaron algún impuesto, porque pues para comprarlo tuviste que pagarlo, ¿no? Claro. Obviamente yo siento que están desincentivando el tema de la transformación digital, que es la tendencia a nivel mundial, a través del cobro de impuestos, pues al final de cuentas entendiendo que se está cumpliendo, entre comillas, la palabra de decir que no se están como que creando nuevos impuestos, simplemente se están aplicando los ya existentes a cosas que no se habían aplicado. Pues básicamente es eso, ¿no, Conte? Es correcto y pues sería una competencia desleal, de alguna manera, porque si tú vendes el producto no a través de internet o de esas plataformas, sino directamente, ahí sí va a estar exento. Pero si ese Es mismo correcto. producto lo vendes a través de internet, pues así va a llevar IVA. Entonces, pues así que no entendí, Es pero bueno, así está el perjudicial. tema. Exacto. Bueno, eh, prácticamente en materia de impuestos son los cambios más importantes, lo cual nos da la idea, don Robert, que realmente la parte fuerte de la propuesta de reforma, porque obviamente es propuesta todavía, es en materia del Código Fiscal de la Federación. Es decir, la mayoría de las modificaciones, te pudiera decir, probablemente el 85% de los cambios fiscales están en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahí donde nos vamos a centrar es la parte medular de esta propuesta, y lo cual nos da también la idea hacia dónde va esta reforma, don Robert, porque efectivamente se está aceptando el tema de que no hay incremento de impuestos. Hay un tema por ahí de IEPS, pero no es del todo Significativo. importante. Básicamente no hay un incremento de impuestos, es decir, de alguna manera se está aceptando, se está cumpliendo con lo que dijo por ahí el presidente de no incrementar los impuestos los primeros 3 años, lo cual se está efectivamente cumpliendo. Aquel tema que recientemente se estuvo manejando de incrementar el impuesto a los refrescos, a la comida chatarra y a las herencias, no se está proponiendo, finalmente no aparece en la iniciativa del presidente, del Poder Ejecutivo, y básicamente entonces vemos ajustes en el tema técnico, operativo de la recaudación o la fiscalización. O sea, prácticamente ahí es donde está el tema enfocado. Y todo esto obviamente está dentro del Código Fiscal de la Federación. También voy a mencionar algunos de estos cambios. Aquí es un poquito más amplio, pero voy a resaltar los más importantes, don Robert. En materia de Código Fiscal de la Federación, un tema que el año pasado conocimos, el artículo 5A, respecto a la razón de negocios, en donde las empresas, al realizar las operaciones, deben de tener en mente siempre que esas operaciones deben de tener una razón de negocios, es decir, si hay un beneficio económico, o el beneficio fiscal, debe haber un beneficio económico al final de cuentas. Había una frase que encerraba mucho contenido que decía que la aplicación de este criterio de la razón de negocios no implicaba aspectos penales. Decía, ¿sabes qué? Si la autoridad no está de acuerdo con esta operación porque no está conforme a la razón de negocios, no pasaba más allá de que me liquidaran y se fuera al juicio para determinar cuál es el criterio. Ahora, y como señalaba que esta situación no afectaba a lo penal, pues de alguna manera había una salvedad. Este año se refuerza
y de tal manera que se establece que esa parte sí va a tener efectos penales o puede tener efectos penales. Es decir, si se hace con, pues obviamente con una situación de mala fe, dolo, mala fe, engaño, etcétera, pues ahí puede haber un tema de tipo penal. Entonces, esto nos da otra vez la idea que te comentaba de un reforzamiento en la parte técnica operativa de la recaudación o la fiscalización. En materia de enajenaciones a plazo, simplemente pues una aclaración. Resulta ser que el concepto de pago diferido en parcialidades lo conocíamos desde dos puntos de vista. Recuerdas que el CFDI, cuando no se paga, se emite con PPE, ¿verdad? Pago parcialidades o diferido, PPD, ¿no? Perdón. PPD. Pero no concordaba con la definición de pago en parcialidades que están de enajenaciones a plazo del código. Entonces ya lo mezclan de alguna manera y cuando emites una factura con esas características le puedes dar el tratamiento correspondiente a enajenaciones a plazo que está en el Código Fiscal de la Federación. En materia de decisión de sociedades, una situación de que cuando se separan las empresas del CINDE, una escisión quiere decir que hay una separación, es lo contrario a una fusión. Se transmiten una serie de conceptos de los balances de los estados financieros. Entonces, de tal manera que algunas ocasiones, como se transmiten algunos elementos que no están muy claros en los balances, pues por ahí metían algún tipo de subcuenta que no estaba probablemente registrada y con motivo de la decisión, pues ahí, ahora sí, como dicen por ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores, pues posiblemente había algún tema ahí de tipo fiscal que no se identificaba. Ahora con esto, me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que identificar todas las partidas que se hacen o que se van a escindir, de tal manera que si no lo hago y hay un elemento ahí que se está escondiendo y que afecta la parte fiscal, se va a considerar que la decisión sí es una venta fiscal y pues estaría grabada. Entonces es un tema por ahí en ese sentido. En materia de los sellos digitales, de la cancelación, dos elementos. Los del 69B, que son las empresas estas que están listadas o que están en la lista negra, y aquellos que realizan operaciones con pérdidas fiscales, les podían restringir temporalmente su sello digital mientras que aclaraban la situación. Eso les permitía hacer algunos movimientos, porque finalmente es una suspensión provisional. Ahora lo que está haciendo es reforzando, dice, ya no es provisional, ya desde el principio, si detecto que estás en 69B, de inmediato, o tienes un tema ahí con pérdidas fiscales no claras, de inmediato te voy a cancelar el sello, no es provisional, es definitivo. Como quiera, se permite la aclaración, pero ya no va a tener ese margen de tiempo que podían tener estas empresas, ¿no? Entonces, por ahí importante. En materia de devoluciones, don Robert, tenemos que te van a restringir la devolución cuando no te encuentren en tu domicilio, o sea, cuando el domicilio manifestado en el RFC, pues no concuerda o no esté localizado, te lo van a rechazar. Creo que es la parte importante ahí. En materia de registro federal de contribuyentes, la cuestión del registro, cuando tú te das de alta, te piden la información, correo electrónico, ahora hasta teléfono, etcétera, pero eventualmente el domicilio, bueno, no tanto el domicilio, los datos de contacto, vamos a llamarle de esa manera, pues probablemente con el paso del tiempo van cambiando, cambias de teléfono, cambias de correo electrónico y nunca nos acordamos de avisarle al SAT, así como cuando nos cambiamos de domicilio y no le avisamos al INE, pues el SAT ahora está pidiendo, y sabes que cada vez que hay una modificación en los datos de contacto me tienes que avisar, si no me avisas, pues también va a haber unas sanciones correspondientes. Entonces, ese tema nos obliga a mantener actualizados nuestros datos de contacto ante el SAT. Aquellas empresas también que se liquiden, se fusionen,
que prácticamente vayan a desaparecer, lo que se nos dice es algo que ya está sucediendo realmente. Cuando tú vas y presentas una decisión, una fusión o una liquidación, no te aceptan de inmediato el aviso. Hay una investigación, te dicen, a ver, pues deja ver por qué te vas a liquidar, por qué vas a desaparecer del radar, y empiezan a ver si no tienes créditos fiscales, si los socios están pendientes con impuestos y demás. Pasan 3, 4 días y luego ya, si todo va bien, te aceptan eso. Entonces, eso ya lo venían haciendo. Lo que está haciendo ahora, que esta parte ya la están poniendo en el Código Fiscal de la Federación. Es decir, de alguna manera eso los va a obligar a que no nos van a aceptar de inmediato esos cambios. En materia de CFDI, creo que lo más importante, don Robert, es de que se está estableciendo ya dentro del mismo Código Fiscal de la Federación la obligación de lo que ahora conocemos como el complemento del CFDI. Recordamos un poco, el complemento del CFDI se emite cuando se hace una factura, un CFDI de ingreso, con la característica de que no se pagó en una sola exhibición, sino que se marcó como PPD, y cuando se paga esa factura se emite un complemento de pagos. Creo que ya lo estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, ese complemento de pagos no tenía un fundamento en el código, que es la base o el fundamento legal por excelencia, sino que estaba a través de miscelánea, a través de la guía de llenado. Entonces, por ahí alguna puede decir, oye, ¿por qué me estás exigiendo el complemento de pago si no hay fundamento? No, es que la miscelánea, y sabemos que la miscelánea y la guía de llenado, pues no es ley. Bueno, para ahora se tapan esa parte y nos dicen, a través del código, ok, cuando se trate de pagar saldos de CFDIs, o sea, cuando tengas un saldo por pagar, pues se va a tener que emitir un CFDI correspondiente. No dice el complemento de pagos, pero conocemos que de acuerdo a la guía, pues es la característica del complemento de pagos. Entonces es una parte, pues interesante. No sé cómo la ves de ahí, don Robert. Pues obviamente está interesante porque al final de cuentas, cuando salió el tema del REP, que es el complemento de pago en este caso relacionado, siempre se dijo que en teoría todos estamos obligados a hacerlo y que en algún momento la autoridad quería que se cobraran los impuestos en base al flujo efectivo que se reportara a través de los REPs, que incluso si tú le ponías en la factura pago parcial diferido, supondría que no te lo han pagado, que cuando tuvieras el REP se consideraría un pago efectivo real. Sin embargo, como usted dice, no había un sustento tan formal como en ese caso estaría ahora, lo que le daría la validez a eso. Estamos de acuerdo, contador, que entonces, si esto se da y si se trabaja como el saldo planea, se podría decir que si mañana pasado yo le digo que fue una factura pagada en una sola exhibición, se considera como, la Hacienda pensaría que va a querer considerarlo como un ingreso y que cuando fue un pago parcial diferido y ya tengas el REP, se podría considerar que fue el ingreso ahí, ¿no? Es decir, estaría controlando ya el flujo efectivo a través de cuando emites o no un documento fiscal digital. Sí, es correcto. Sí, ya va a estar ahí prácticamente acordado esa parte, ¿no? Entonces, pues muy interesante esa parte. Bueno, Robert, te sigo platicando. En materia de actas de asamblea, están poniendo más rigurosos porque están estableciendo la obligación que cuando hay un aumento de capital, una capitalización de reservas, una capitalización de pasivos, ya se conjugue la parte contable, es decir, que los asientos contables vayan acordes a la operación y que conservemos los estados de cuenta correspondientes que comprueben ese aumento de capital, ese pago, etcétera, de dividendos o demás. Entonces ya hay una conjugación, ya no solamente es el acta de asamblea, sino lo que hay alrededor de la operación, estados de cuenta bancario, asientos contables, y pues prácticamente se está estableciendo esa obligación, inclusive en materia de fusión o escisión de sociedades donde se transmiten algunas cuentas fiscales como es la CUFIN o la cuenta de capital de aportación, nos obligan a que que conservemos el papel de trabajo de cómo determinamos esa transmisión de la CUFIN, de la cuenta de capital de aportación, etcétera. Tenemos que dejarlo manifestado y establecer los papeles de trabajo donde se señale qué parte de esas cuentas se transmitieron. Entonces, creo que es una parte muy importante donde, bueno, otra vez se ve aquí la idea de un mayor control fiscal. Por otro lado, don Robert,
hay un tema muy interesante que se está proponiendo. Parece una reforma sin chiste, por llamarlo de alguna manera, pero vamos a ver el fondo del asunto. El tema es de que el SAT va a estar dando a conocer de manera periódica referencias sobre la utilidad, las deducciones o las tasas efectivas de los impuestos, los márgenes de utilidad, que de acuerdo a sus criterios, cada giro económico, cada sector económico o industria debe de tener. O sea, en pocas palabras, traducción, que nos va a establecer tablas donde, por ejemplo, oye, el negocio de venta de software No contaste, contable, ¿no? por llamarlo de alguna manera, debe tener un margen de utilidad de tanto, tú debes andar entre tanto y tanto, tu deducción, tu tasa de impuestos debe ser tanto, etcétera. Entonces, ahora, para ellos va a ser, oye, si andas fuera de esos márgenes, a ver, algo pasó, porque andas abajo de lo que ellos piensan, ¿de acuerdo? Pues no sé cómo lo vayan a determinar, pero van a estar determinando por cada sector económico o de industria esos factores. Eso se me hace grave, la verdad, Robert, porque nos van a vigilar, por llamar de alguna manera, estableciendo esos parámetros que si no los alcanzamos, pues inmediatamente, muy seguramente, me van a ir a tocar la puerta virtual, ¿verdad? Porque ya prácticamente las auditorías directas ya no se hacen y pues vamos a tener problemas. Entonces esta parte se me ha sido, parece una reforma sin chiste, pero trae mucho de fondo, Robert. No sé si lo notas de esa manera. Pues bastante contado, porque al final de cuentas, si hablamos del tema de digitalizar procesos, dijimos, bueno, hace tiempo en algunos eventos que tuvimos, decíamos que Hacienda es el que se ha hecho más eficiente en el tema de la digitalización. Y ahora con esas tablas que son parámetros para dictaminar o dictar si eres susceptible o no a que te tengan que revisar, pues obviamente va a estar más canijo, porque al final de cuentas la autoridad, ahora sí que con su discreción y con sus números, contra más hay que tener claro esto, es un hecho que los XMLs le facilitan toda esa información a la autoridad, es decir, la autoridad de forma simple puede saber que las empresas de cierto sector tienen cierta cantidad de ingresos en base a XMLs y cierta cantidad de egresos y obviamente tiene un margen de utilidad estimado. Y yo creo que podríamos sacar las tablas. El problema es que obviamente ya la fiscalización va a estar todavía más pesada que lo que está actualmente, ¿no? Si de por sí que ahorita están bien chuchos ahí con la recuperación. Exactamente, digo, el tema es de que ya lo estamos viendo y básicamente, digo, y aquí podemos aprovechar para decir, digo, si me preguntaba la opinión, ¿cómo va esto de la reforma? ¿Hacia dónde va? Pues si bien es cierto, no hay un incremento de impuestos donde esperan recuperar ingresos, es a través de la fiscalización, o sea, se está reforzando la fiscalización a través de todos esos elementos, la verdad. Digo, no lo van a sacar vía aumento de impuestos, pero lo van a sacar vía incremento de fiscalización, ¿verdad? Entonces, creo que es el fondo del asunto. Otro tema también ahí muy interesante, o no menos interesante, es el de que en el caso de un proceso fiscal donde está checando el SAT a un contribuyente y el contribuyente trate para efectos de evitar un embargo, pues luego empiezan a hacer movimientos con sus activos, con su casa, con su carro, con maquinaria, lo que sea, un terreno, etcétera. Pues bueno, a la hora del embargo, como sucedía o que sucede actualmente, es de que pues nuevamente no tenía activos, y si no tenía activos, pues ¿qué el embargo? ¿No? Y hasta ahí quedaba el asunto. Entonces ahora viene una figura muy importante que es el tercero relacionado. ¿Qué quiere decir? Chihuahua. Que si el contribuyente directo pues no tiene bienes, la autoridad puede buscar al tercero relacionado y hacerle el aseguramiento. Es decir, oye, fíjate que tú tenías aquí un terreno y lo traspasaste a tu esposa o a tu papá, a tu mamá, el que sea, pues ese es tercero relacionado, a ver, véngase para acá. ¿Verdad? Entonces, un tema pues también muy peligroso y pues muy, muy fuerte. Entonces, tema importante, ¿verdad? Que sí cala, ¿verdad, Robert? Pues lo que tú dices pareciera que no tiene chiste la reforma, pero por todo lo que estamos viendo ahorita, es un hecho que pues ya es como que no puede hacer ningún tipo de manejo especial o de algún
tema fiscal o en este caso recordar que el tema los impuestos es la ilusión y la evasión. La ilusión es buscar cómo no caigo en el supuesto que me obliga al pago del impuesto. Entre comillas, las empresas tal vez o las personas hacían eso de eludir la ley y obviamente ceder los derechos de sus bienes a su esposa, a su papá, a su hermano, cosas por el estilo. Y la evasión, pues obviamente era hacer las cosas mal, ¿no? Para efectos fiscales. Entonces, con esto, la autoridad está buscando cómo evitar la ilusión también, incluso, ¿no? Es correcto. Entonces, pues había que verla, ahora sí que se lo dejamos a los abogados, Es ahora sí correcto. que la legalidad de esta parte, ¿no? De que lleguen con otra persona diferente simplemente porque es un tercero relacionado. Imagínate que tú tienes un terreno y lo vendes, bien, digo, y que lo compra de buena fe, si tú quieres y demás. Pues no sé, a lo mejor la autoridad puede decir, no, lo hiciste porque viste que yo iba sobre esto y pues lo vendiste, ¿verdad? Entonces, pues cuidado con eso, ¿no? Sí, En está muy materia cañón. de facultades de comprobación, un par de temas importantes. Uno de ellos es el uso de herramientas tecnológicas para encontrar posibles irregularidades en los procesos de auditoría a través de pues, herramientas tecnológicas, fotografías, videos, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de una auditoría, pues te van a poder grabar en tu domicilio, o donde estés, bueno, en la parte de domicilio donde estés, y toda esa evidencia de lo que se esté ahí registrando, pues puede dar lugar a, en un momento dado, determinar algún crédito fiscal derivado, pues no sé, de algún tema que estén observando durante la auditoría. Normalmente lo que se hace ahorita es levantar un acta y todo lo que se siente en el acta eso es la verdad, vamos a llamarla de esa manera. Pues no, Sí. ahora, además del acta, va a haber, puede haber dispositivos electrónicos que estén registrando, pues no sé, a lo mejor estás empacando un producto, estás, no sé, haciendo un cheque si tú quieres, o no sé, X circunstancia, y va a quedar registrado, y eso, pues puede ser evidencia en tu contra, y pues prácticamente otra vez se están metiendo ahora sí que hasta la cocina para pues, el ánimo de fiscalizar. Entonces, un tema también ahí muy fuerte esa parte, don Robert. Sí, pues bastante. Digo, desconozco qué es lo que están buscando con eso, pero como tú dices, se prestaría literalmente casi que todo lo que ellos quieran. Pues prácticamente es pues no sé cómo llamarle, pues un asalto a la intimidad, ¿verdad? Prácticamente de las personas, esa parte. Pero bueno, eso también ya en su momento seguramente los abogados tendrán elementos. En materia de dictámenes fiscales, un tema importante es de que cuando la autoridad revisa los dictámenes, cita al contador, porque le van a revisar los papeles de trabajo. Es común, ahí en este caso me incluyo en este tema, pero como son muchas auditorías, pues nuevamente uno le da poder a ciertas personas para que atiendan esa parte. Ujú. Y bueno, hasta ahorita no hay problema. Ahora lo que viene dice, oye, si te están citando a ti como contador y tú hiciste los papeles de trabajo porque tú lo estás firmando, tú eres el que debes de ir, no debe ir cualquier Válgame otra Dios. persona. Entonces, pues un cambio por ahí interesante porque para atención, pues se van a tener que hacer esos ajustes, ¿no? Y en materia de secreto fiscal, que es un tema ahí sensible. En el caso del Ministerio Público y de la Policía, pues ellos van a poder investigar y para ellos no hay secreto fiscal, ¿verdad? O sea, dentro de sus procedimientos prácticamente se va a llevar a cabo. Y creo que la última noticia en materia de acuerdos conclusivos. Aquí tiene que ver PRODECON. Cuando hay una revisión por parte de la autoridad y pues no se ponen de acuerdo el contribuyente y el SAT, pues es común, bueno, común, pero es una opción que pues solicites los servicios de la PRODECON para que haga su labor como intermediario para llegar a un acuerdo. Bueno, en este caso, si tú quieres solicitar este apoyo, que se le llama llegar a un acuerdo conclusivo, tiene que ser dentro de los 15 días siguientes a la última notificación que se haga o antes de la liquidación, 15 días después o sea, antes de la liquidación, obviamente, pero debe ser 15 días después. No había un límite, tú la podías interponer
antes de la liquidación esa solicitud de acuerdo conclusivo. Ahora nada más son 15 días. Si se te pasan esos 15 días, ya no puedes solicitar ese apoyo. Entonces es un acotamiento a tu derecho de defensa, prácticamente. Es decir, es un tema ahí que se está reforzando por parte de la autoridad fiscal. También se nos establece que esta parte de los acuerdos conclusivos no, que donde interviene Prodecon, no va a aplicar en los casos de devoluciones de saldos a favor de impuesto se trata de compulsas a terceros o de ejecución de sentencias o resoluciones, o sea, prácticamente, o también en caso de comprobantes fiscales, cuando te checan comprobantes fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes un problema de devolución, que no te lo quieren devolver por X o Y, pues antes podías pedir el apoyo de Prodecon para que te ayudara a que te devuelvan tu impuesto. Pues ahora ya no. O sea, no va a ser materia de un acuerdo conclusivo. Ni tampoco si tienes un problema con la expedición de CFDIs, por X o Y no te lo quieren aceptar, podías solicitar el apoyo de Prodecon, pues ahora ya no. Entonces, temas importantes estos de la limitación de los, de los derechos de defensa del contribuyente. Entonces, pues prácticamente, don Robert, así de manera general, hemos abarcado los puntos más importantes. Hay algunos otros, probablemente en las próximas emisiones por ahí demos algún comentario adicional, pero creo que hemos abarcado los puntos más importantes de la reforma y seguramente nos estamos dando cuenta, Robert, hacia dónde se dirige la reforma. Más fiscalización, van a buscar más recaudación a través de la fiscalización, reforzamiento de los controles fiscales y creo que esa es la tónica de esta reforma fiscal. ¿Cómo la ves, don Robert? Muy pesada, contador. Al final de cuentas, cada año es lo mismo, es tratar de sacarle más a los mismos, a los contenidos cautivos, y que pues, obviamente se sigue haciendo que, bueno, promoviendo que se hagan las cosas por fuera, ¿no? Es decir, el tema de la digitalización o el cobro de los impuestos de los productos incluso que ya fueron usados, pues es como que, bueno, véndelo por fuera, o sea, no lo metas en una plataforma digital. El tema de que pues, está haciendo más afectación o más buscar cómo recuperar a las personas que están actualmente cautivos, pues también es muy pesado. Y el problema aquí real, Conta, es que lo que viene es prácticamente una aprobación de todo esto, porque sabemos que en este caso el poder en el gobierno tiene actualmente pues tanto mayoría en Cámara de Diputados como senadores, por lo cual podríamos dar por un hecho que esto se va a aprobar, ¿no? Sí, es prácticamente lo más seguro. Probablemente se hagan algunos ajustes, pero pues, cuando menos sí yo sugeriría y hasta pediría o solicitaría que difusión de esto, obviamente a través de estos medios como los que estamos en estos momentos, para pues levantar la voz, ¿verdad? Porque pues de nada sirve que lo estemos aquí dando a conocer si no, pues, pues cuando menos tener algún tipo de opinión al respecto donde pues no estemos de acuerdo y que en un momento dado pues se pueda modificar donde sintamos que ya hay un tema más allá de lo aceptable por parte de la autoridad. Entonces, ojalá, digo, este tipo de información se esté difundiendo, digo, igual como lo estamos haciendo a través de estos medios, para que todos tengamos la información y pues empecemos a visualizar cuál va a ser mi efecto si esto se aprueba y pues la medida de las posibilidades, pues levantar la voz, Robert. Pues si no hay de otra, ojalá y podamos encontrar algún mecanismo para poder realizarlo de forma eficiente, contador, y que sí sean escuchados, ¿no? Al final de cuentas, todos estamos aquí involucrados y pues yo creo que los que somos cautivos somos los que estamos pagando los platos rotos. Es correcto, Robert. Pues mira, por mi parte es todo. Tengas ahí algo de información adicional para Pues nada datos de más contacto y compartir datos, demás. contador, sí, aquí está la pantalla si gustas empezar tu contador. Ok, bueno, a mí me pueden mandar algún mensaje, 844-419-2382. Me pueden mandar un correo electrónico, jayax@saltillosasesores.com.mx. Me pueden encontrar en el Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como @taxman_saltillo. Hay un tema también, hay un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital. Este tipo de programas los estamos subiendo para que también, si no tuvieran la oportunidad de escuchar y ver el programa, pues lo pueden hacerlo en el momento que ustedes les interese.
Es correcto. Sí, recordarles que el podcast pues, es muy ventajoso porque nos permite a través de audio ir en el carro, por ejemplo, manejando y estar escuchando ese tipo de temas que son interesantes para cualquier empresario o emprendedor contadores, administradores que están trabajando al día a día. En el caso particular, me pueden encontrar en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla. Mi correo es roberto.valdez con z @bobicon.net. El WhatsApp es 844-162-3159. Y el podcast que yo estoy manejando es Contador 4.0. El día de hoy, Contador, vamos en el episodio 27 y es la segunda temporada. Recuerda que el año pasado empezamos con este proyecto de criterio fiscal digital y ya vamos de 2 años prácticamente y en este caso el episodio 27 que es el vigente, Contador. Así es, yo digo, no es por presumir, pero creo que fueron los primeros, ¿no? Ahorita ya, ahora sí que ya hay. Ya hay otros. Una buena cantidad. Bueno, digo, hablando de manera local, ¿verdad? Es correcto. A nivel local creo que ahí somos pioneros de este tema y pues yo también quisiera decirte que yo creo que ese tema de la modificación fiscal, creo que sin mal no estuve buscando por ahí, cuando menos a nivel local y a lo mejor a nivel un poquito más amplio, pues son los primeros comentarios a través de esta vía, ¿no? Pues correcto. Pues obviamente, entonces aprovechando esto, Contador, pues invitamos a la gente que nos está escuchando o nos está viendo a que comparten esta información y que, como usted dice, pues empezar a hacer ruido para ver si se puede este año o el año que entra, no sé, hacer algo en conjunto para pues, también levantar la voz ante la autoridad y que pues no nada más nos agarre a nosotros de su puerquito en cuanto a cambios y afectaciones y cosas por el estilo, ¿no? Es correcto, Robert, pues vamos a seguir analizando la información, seguramente vamos a seguir comentando pues más detalles de estos temas en las próximas emisiones. Muy bien, Contador, pues gusto hablarlo, gracias por su tiempo, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima sesión con todo el gusto. Contador, cuídese mucho. Igual, nos vemos. Platicamos, bye bye.